Y prepárense para lo que se viene en verano. De vuelta a una situación incómoda porque la ANDE no tiene la capacidad de dar respuesta a la demanda del servicio de suministro eléctrico. Esto lo admiten los propios funcionarios y la razón principal, según dicen, es la escasez presupuestaria para poder mejorar el servicio de suministro eléctrico. En ese sentido, adelantan movilizaciones, se entiende, para exigir mayor presupuesto para la ANDE. Mauricio Durán tiene los detalles. Adelante, Mauricio, por favor. Es así, compañeros, si nos encontramos en el mes de septiembre. Aún faltan algunos meses para que inicie realmente la temporada de calor, pero ya varios cortes han afectado a la ciudadanía que no dudó en responder a las redes sociales y otros medios sobre la situación actual de la ANDE y su ineficiencia. Esto es algo que también están reclamando los trabajadores de esta institución aquí en la sede de Boyani, donde nos encontramos actualmente, como así también en la sede central que se encuentra sobre España y en las organizaciones regionales de todo el país, diciendo que la precarización de la ANDE es lo que está haciendo que esta entidad no pueda trabajar de forma eficiente ni adecuada, y que esto es finalmente lo que se resiente en la ciudadanía. Vamos a escuchar los reclamos que mencionaban los trabajadores en horas de la mañana, principalmente aquí en la zona de la ANDE Boyani. Esto es lo que decían al respecto. Desde el año pasado nosotros hemos planteado a la administración de ANDE la desprecarización estructural de la ANDE. Eso implica inclusive la creación y formación de cuadrillas de mantenimiento a nivel nacional. Pero lógicamente eso implica que hay que darle el presupuesto a la ANDE para que eso se obtenga. Sin embargo, todo lo que se plantea en cuanto a recursos humanos se envía al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda no hace otra cosa más que recortar esas previsiones. Por otro lado, mencionaron también que la atención de la ANDE ha crecido de forma importante, que actualmente 1.500.000 personas aproximadamente son los usuarios de este sistema. Pero, por otro lado, la cantidad de trabajadores de la entidad no ha crecido, generando obviamente un déficit en la atención. Esto es lo que decía más temprano. En aquella época, un trabajador de ANDE atendía 137 usuarios, en aquel entonces. Hoy día, un trabajador de ANDE está atendiendo más de 360 usuarios. No es para vanagloriarse del índice. Lo que demuestra el índice es que hay un déficit. Si nosotros planteásemos de mantener ese índice a nivel, digamos, de la década del 80-90, la ANDE debería tener hoy día por lo menos 10.500 trabajadores. Sin embargo, la ANDE tiene 5.500 trabajadores hoy día. Y por supuesto, todas estas mejoras, estas contrataciones requieren un incremento presupuestario, que es lo que se estará estudiando en el Congreso en las próximas semanas. Afirmaron que irán a la bicameral a intentar conversar con algunas personas para ver a qué solución pueden llegar, pero al menos por el momento, no anuncian ningún paro en caso de no llegar a un resultado positivo. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios.